Bueno, sí. Tú me dices. Estoy bien ahí. Muy buenos días, Dios los bendiga. Es un excelente domingo porque, como siempre me acostumbro decirlo, es un día que creó Dios y es la suficiente razón para decir que nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cada día que crea el Señor es un día lleno de bendiciones y lleno también de oportunidades para poder bendecir. Cuando estamos nosotros en la presencia de Dios, permanecemos en Dios y recibimos de Dios tantas y tantas bendiciones. Él nos dice, lo que recibes de gracia, dalo de gracia. Y hoy quiero darte de gracia lo que he recibido de gracia. He recibido una gran palabra a lo largo de toda esta semana, que va a ser no solamente para este domingo, sino que hoy iniciaremos acerca de este tema que Dios nos quiere hablar y que seguramente va a bendecir tu vida. Así que vamos a poner mucha atención en lo que el Señor quiere hablarnos en este día y poder nosotros estar viviendo esa maravillosa palabra de Dios. Y bueno, como ustedes ya seguramente estarán viendo en sus pantallas, el título del tema que hoy vamos a tocar, que hoy el Señor quiere enseñarnos, es acerca de hacia el futuro que viene. Es decir, ¿qué es lo que nos espera el futuro? ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿O el futuro qué puede esperar de nosotros? Y voy a empezar con este texto que nos dice en el libro de la sabiduría, el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 20. Vamos a leerlo despacio para poderlo nosotros entender. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Otra vez, vamos a leerlo. El entendido, el que entiende la palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios. El que entiende la palabra de Dios, el que es entendido en la palabra de Dios, dice que halla el bien. ¿Cuántos de nosotros no queremos hallar el bien todos los días? La pregunta es, ¿en dónde buscamos? ¿En qué tipo de palabra buscamos para que eso dirija nuestras vidas, para que eso anime nuestras vidas, para que eso aliente nuestras vidas y entonces podamos hallar el bien en esa palabra que estamos recibiendo? Es bien importante saber y definir y elegir cuál es la fuente de la palabra que va a entrar a nuestra persona. Y qué mejor que sea la palabra de Dios. Por eso dice el proverbista, el entendido en la palabra hallará el bien. Y para entender la palabra, bueno, escuchamos durante 4 domingos acerca de cómo el sembrador siembra su semilla, hablando de Jesús, hablando de su palabra y hablando de nuestro corazón. Yo espero que recuerdes algo y si no, bueno, puedes ir otra vez a las predicaciones que tenemos en nuestra página de Facebook o en nuestra página de YouTube, porque es un tema básico, es una enseñanza básica para poder tener una relación excelente con Dios y sobre todo para poder aterrizar lo que hoy el Señor nos quiere decir con referencia a algo que estamos por vivir, que estamos apenas en el umbral de lo que vamos a vivir. Y eso es el poder entender qué es lo que nos depara el futuro y qué es lo que tenemos que hacer ya hacia ese futuro. Por eso dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Qué mejor noticia, qué mejor garantía que Dios te dice, entrando en este mensaje, en su palabra tú vas a hallar bien. En su palabra, cuando tú la entiendes, tú vas a hallar el bien. Y si tú hallas el bien porque estás entendiendo la palabra, entonces fíjate lo que sigue a continuación. Y el que confía en Jehová es bienaventurado, es dichoso. Es decir, ¿qué nos está tratando de decir Dios? Que en primer lugar entendamos y vivamos en su palabra. Porque solamente en su palabra está garantizado que vamos a encontrar el bien. Una vez que entonces estamos entendiendo esa palabra porque leemos la Escritura,
porque observamos lo que dice la Escritura, porque escuchamos la palabra de Dios cuando estamos en esos momentos de oración, y de eso escuchamos el segundo domingo de la serie de la semilla, acerca de el oír. Jesús, cuando empieza a explicar por segunda vez esa parábola, habla acerca de el oír. Mirad bien cómo oís, fíjate bien lo que vas a oír, es como aquel que oye. Entonces él hace mucho énfasis en la forma de escuchar, y más adelante vamos a retomar ese punto con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros entendemos, somos entendidos en la palabra, encontramos el bien, porque encontramos la manera de vivir cada día de nuestros días en la manera de Jesús, en el modo de Jesús, de acuerdo a esa voluntad divina, perfecta, agradable y buena, que nos hace caminar seguros en esta tierra, en esta vida y cada uno de nuestros días. Y cuando nosotros estamos entendiendo y viviendo en esa palabra y viviendo ese bien, entonces nuestra confianza crece y crece cada día más en Dios, de tal manera que somos dichosos. ¿Y quién que es dichoso probando algo va a cambiar hacia otra cosa de menor nivel? Yo creo que nadie. Así que lo mejor que podemos hacer cuando despertamos es degustar la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, buscar a Dios. Y no solamente buscar, solamente por leer, no solamente por orar, hablar con Dios, sino estar seguros de tomarnos el tiempo suficiente para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir ese día, y que nos va a servir para alegrarnos, para ser dichosos durante todo ese día, no importando las circunstancias que estén pasando. Y si algo está pasando en este mundo, creo que todos estamos conscientes, es que estamos sobre el 6º mes de una pandemia, de una enfermedad que se está conociendo, sí, cada vez más, pero apenas se está conociendo, en donde desde que amanece hasta que anochece, las noticias hablan acerca del COVID, acerca de los tratamientos, acerca de los que ya se infectaron, acerca de los que ya se murieron, acerca de los riesgos que hay, acerca de las medidas preventivas. Y eso todo el día están hablando esa palabra. Yo no digo que esté mal, pero realmente eso es lo que necesitamos nosotros, realmente eso es lo que nos hace tener la seguridad de que hallemos el bien en esas palabras, que encontremos la dicha en esas palabras. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Si somos entendidos en la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar el bien de cada día, el bien de cada una de nuestras vidas y de las que nos rodean. Y solamente cuando entendemos la palabra de Dios, somos entendidos en la palabra de Dios, es como podemos sentirnos dichosos, porque estamos confiando en el entendimiento de esa palabra. Es decir, estamos aplicando esa palabra en nuestras vidas, y eso fue uno de los puntos que tocamos hace unos domingos, cómo el Señor nos enseña primeramente a observar, a poder entender la palabra, a poder comprender la palabra, pero también aplicarla en nuestras vidas. Eso es los pasos que nos enseña el Señor, y nuevamente nos está diciendo y hablando acerca de ello a través de este texto de Proverbios. Y bueno, volviendo a lo que vemos diariamente, es una situación difícil, es una situación donde ya hay cambios, pero la pregunta es si ya estamos preparados para los cambios de los cambios. Porque el mundo ya cambió, pero después de este cambio viene otro cambio y más cambios, y esto no para, el mundo sigue cambiando, pero Cristo no cambia. Y nosotros tenemos que ver a Cristo para poder enfrentar todos esos cambios y prepararnos hacia ese futuro. De ahí el título de tema: ¿qué hay hacia el futuro? ¿Qué hay hacia ese tiempo que está por venir? ¿Qué es lo que nos depara ese tiempo por venir que nos está diciendo cómo vamos a enfrentar ese futuro? Por eso en esta mañana tenemos que ser muy atentos a lo que Dios nos quiere empezar a decir de enfrentar ese futuro, como dice aquí la palabra. Primeramente, siendo entendidos para encontrar el bien, y segundo, estar confiando en Dios para ser dichosos. No estoy diciendo que se acaba la pandemia, no estoy diciendo que ya todo va a estar en paz y sin ningún problema. No, estoy diciendo que dentro de los cambios que están por venir, nosotros tengamos el cambio más importante en nuestras vidas. Cambiar
lo que es nuestro entendimiento por el entendimiento que nos da la palabra de Dios. Cambiar nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra confianza en lo que está haciendo el mundo, que no estoy diciendo que todo sea malo, sino cambiar nuestra confianza en lo que está haciendo Dios, en lo que ya hizo Dios, en lo que ya preparó Dios para nosotros, para que andemos en sus obras, para que andemos en su voluntad. Y por eso es que es tan importante en esta mañana. Primeramente quiero empezar con algunas preguntas para empezar a reflexionar sobre esta situación de actualidad. Y la primera pregunta sería, ¿realmente conocemos? Otra vez digo, ¿realmente conocemos, honestamente, cuál es la voluntad del Señor para estos tiempos por venir? Estoy hablando septiembre, estoy hablando octubre, estoy hablando noviembre, estoy hablando de diciembre 2020. Nada más para estos meses. Y después para los que siguen. ¿Realmente conocemos cuál es la voluntad del Señor? ¿O nos hemos enfocado en cuál es la voluntad de todos los gobiernos del mundo en cuanto a los cambios que va a haber? Estamos más enterados de los cambios políticos, de los cambios financieros, de los cambios económicos, de los cambios de salud, de los cambios que existen en el mundo, o realmente estamos enterados de cuál es la voluntad dentro de esos cambios que nosotros debemos de tener. Miren, el mundo tiene que estar enterado de eso. El mundo tiene que estar preparado para eso ya. Y no se diga la iglesia. Los creyentes tenemos que estar preparados en saber cuál es la voluntad de Dios para enfrentar los cambios que ya se están suscitando. Y no estar solamente enfocando a esperar qué nos dice el mundo, qué nos dice el gobierno, qué nos dice una institución, sino lo que nos dice Dios. Por eso el entendido en su palabra halla el bien. El que confía en Dios es bienaventurado. Imagínate con esa confianza, con esa certeza, con esa seguridad de vida, levantándote y acostándote todos los días de tu vida, ¿cuánto impacto causarás tú, no solamente en tu familia, sino en muchas familias, en toda una sociedad, para que volteen a ver a ti y tú te conviertas en esa luz y en esa sal que el Señor nos demanda que seamos en este mundo? Esa luz para guiar al mundo en la verdad, para guiar en lo que es la voluntad de Dios. Y esa sal para seguir intercediendo porque muchas almas acepten a Cristo y se ha establecido su reino en esos corazones. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando en el día con día. Es una de nuestras prioridades que debemos de buscar. No buscar solamente qué nos dice el mundo, no buscar cómo vamos a salir de esta crisis por nuestras propias fuerzas, no buscar cuáles van a ser las estrategias que debemos de llevar a cabo. No. Y yo no estoy diciendo nuevamente que esté mal eso. Estoy diciendo que es muchísimo mejor, infinitamente mejor, conocer la voluntad de Dios. Así que la primera pregunta que te hago esta mañana, que me hago esta mañana, que me hice durante toda la semana, es si realmente conocemos cuál es la voluntad del Señor para estos tiempos por venir. Entiéndase ya, el día de hoy, mañana, ya estamos en cambios de los cambios. Otra pregunta, la segunda de tres. ¿Nos estaremos preparando adecuadamente? Mira, si yo no conozco la voluntad de Dios para estos tiempos, no me fatigo mucho en la respuesta. No me estoy preparando adecuadamente. Si me estuviera preparando adecuadamente, es que yo conocería su voluntad y sobre ello estaríame preparando específicamente cada día para enfrentar, para afrontar este futuro que ya es próximo, que ya es el día de mañana. Y la tercera pregunta, ¿estamos o estaremos listos para afrontarlos? Es decir, para afrontar esos tiempos que están ya viniendo, que ya se nos están viniendo encima. ¿De veras estaremos listos? Entonces, número uno, conocemos su voluntad. Número dos, si conocemos su voluntad, nos estamos preparando en su voluntad. Y número tres, entonces estaremos listos para afrontar. Esto es lo que tenemos que ir aclarando en nuestra mente y en nuestro corazón de hoy en adelante, porque es necesario que conozcamos eso. Y por eso nos dio el Espíritu Santo, para que Él nos guíe y para que nos anuncie, para que nos diga lo que habrá de venir, para estarnos preparando adecuadamente, específicamente, y estar listos para cualquier contingencia. Así que Dios es fiel. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, Dios está en todo lugar, Dios no ha perdido el control. Lo que pasa es que en medio de todas estas circunstancias,
Dios desea que la humanidad voltee hacia Él, que la humanidad confíe en Él, que la iglesia de una vez por todas madure y se enfoque en Él, que deje estrategias de hombres, que deje los rudimentos del hombre, que deje los recursos del hombre y se enfoque verdaderamente en Él, para que hagan su voluntad. Para eso sirven las pruebas, para ver qué tan bien o qué tan mal estamos. Y si, bueno, como lo hacemos en la escuela, si aprobamos, bueno, a seguir preparándonos para salir cada vez mejor. Si reprobamos, tenemos que volvernos a preparar, tenemos que esforzarnos más para poder aprobar. Yo creo que a nadie le gusta reprobar, a nadie le gusta estar reprobado. Creo que a todos nos gusta la idea de estar aprobados. Y qué mejor que estar aprobados delante de Dios y de acuerdo a su voluntad. Nosotros entonces tenemos que ser muy entendidos en su palabra, muy entendidos en su palabra. Y por eso, veamos la enseñanza en el ejemplo o con el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Recuerda que todo lo que el Señor Jesús hablaba, enseñaba, Él ya lo había hecho, Él ya lo estaba haciendo. De la misma manera, si queremos enfrentar estos tiempos, lo que está por venir en estos tiempos, si queremos ver si realmente conocemos su voluntad o no la conocemos, si nos estamos preparando adecuadamente, si estamos listos para este futuro que viene, y que no lo mencionamos en el lenguaje coloquial, es que es un futuro incierto, es que no sabemos qué va a pasar, es que quién sabe si la logremos, es que no sé cómo vamos a estar dentro de un año. Mira, esos son los pensamientos del hombre. Pero los pensamientos de Dios son en el sí y en el no, el no. Él tiene muchos sís para ti y esos sís tenemos que conocerlos, como también tiene muchos nos para ti y tenemos que conocerlos. De ahí depende su voluntad, de ahí depende o debería depender nuestra voluntad para ser guiados en la vida. Así que vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús en cómo lograr entender y afrontar este futuro que viene ya, que ya está a la puerta, que ya es hoy tal vez, que ya es mañana tal vez, y que nos está cambiando totalmente en muchos aspectos nuestras vidas. Pero lo que no debe de cambiar es Jesús, o no cambias Jesús, y Él es el que quiere transformar nuestras vidas, y entonces es cuando le damos más lugar a Jesús que al mundo, para ser transformados a su imagen y semejanza. Miren, vamos a ver la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Número uno, su prioridad número uno desde el principio. La prioridad número uno desde el principio de Jesús la encontramos en Juan 6:38. Juan 6:38 dice, aquí encontramos dos cosas súper fundamentales y edificantes para nuestras vidas en la enseñanza de nuestro Señor Jesús con su ejemplo. Dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué observa usted en primer lugar? Lo que debe observar en primer lugar es lo que dice el texto. Dice, porque he descendido del cielo. ¿Quién está hablando? Jesús. Porque sabemos que la Escritura nos enseña que no estimando ser Dios, se humilló y tomó nuestra condición humana para estar aquí en la tierra. Dejó todo su trono, dejó toda su divinidad para venir a la tierra en forma de hombre. Y en forma de hombre, lo segundo que dice, obedecer y realizar ese sacrificio maravilloso, gracias al cual todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que nos hemos arrepentido, hemos recibido el perdón, la salvación y la vida eterna. Él es Jesús. Así que el Señor Jesús te enseña dos cosas fundamentales para ir entendiendo su palabra. Primero, ten humildad, bájate de tu trono, o como se dice comúnmente, bájale 3 rayitas a tu sabiduría. Desciende, el Señor descendió, fue humilde, enseñó, dio toda una cátedra de lo que es la humildad. Y ser humilde delante de una autoridad tan grande requiere que tu corazón esté dispuesto a llevarlo a cabo. Requiere que tú entiendas que hay alguien sobre ti. Requiere que tú entiendas y creas que hay alguien que te creó a ti
y no a ti mismo. Y Jesús es lo que primero que enseñó en este día, o que enseña en este día. Primero tienes que tener un sentido de humildad y no estar pensando que ya lo dominas o que ya lo sabes todo o que puedes manejar las cosas a tu antojo o que puedes estar con las estrategias que tú ya determinaste, porque eso es lo que debe de ser. Yo creo que te tienes que tomar un tiempo el día de hoy de decir, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente soy el humilde que digo ser? ¿Realmente busco su voluntad? ¿Realmente este domingo esto es lo que yo debería estar haciendo en su voluntad o es mi voluntad? Es una transición muy importante que debes de tener en tu vida. El día de hoy es de ser posible. Lo primero entonces es tener humildad en tu corazón, y lo segundo cuando dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué te dijo Dios que hicieras hoy? ¿Te dijo que hicieras lo que estás haciendo? ¿Qué te dijo Dios que hicieras ayer, durante toda la semana? ¿Eso fue la voluntad de Dios o fue tu voluntad? Necesitamos recapitular todo eso, necesitamos volver hacia atrás a poder retomar el camino y poder ser muy honestos delante de Dios y decir, Señor, realmente yo no he sido humilde delante de ti, porque yo no he buscado tu voluntad. Yo he buscado con mi voluntad que tú hagas tu voluntad, y eso nunca va a pasar. Si queremos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, nosotros tenemos que entender lo que dice Jesús. Primero, humildad, para tener la disposición de aceptar la semilla, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y hacerla. Y decir como el Señor, de aquí en adelante ya entendí, ya no se trata de hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de aquel que dio su vida por mí, que me rescató de mis pecados, que me dio salvación y vida eterna, y Él es Jesús. No sé qué te esté pareciendo, yo espero que estés tomando esta palabra para ti, porque esto es lo que te va a deparar, el que sepas qué hacer, cómo prepararte, cómo estar listo para estos cambios, para este futuro que ya está a la puerta. Lo segundo que nos enseña en este mismo punto de ser la prioridad número uno de Jesús es en Juan 4:34, cuando dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y ojo, y que acabe su obra. No solamente es en el día a día, no solamente es la vista aquí, sino levanta tu vista para que veas la visión grande de Dios y puedas estar viendo el propósito de Dios para tu vida, y que puedas estar viendo una meta hacia adelante, y para que tú llegues a esa meta, para que termines la obra de Dios, no la tuya, la de Dios, necesitas estar sujeto a su voluntad. Como dice, yo estoy bajo la voluntad de Él que me envió, bajo la voluntad de mi Padre, con una única razón: yo quiero terminar la obra que me dio a hacer. Yo espero que todos estemos diciendo, yo quiero terminar la obra que Dios me da a hacer, por medio de la cual me envió, o por la cual, perdón, me envió a estar en este planeta Tierra. Sin esa obra, mi obra es incompleta, sea cual sea. Puedo ser el mejor empresario, puedo ser el mejor profesionista, pero si yo no hago la obra por la cual yo fui enviado a esta tierra, mi obra no estará completa. Así que ponte a pensar en esto: humildad en tu corazón, obediencia a la voluntad de Dios, y tener fija la meta de que hay un propósito de parte de Dios para poderlo cumplir, y eso solamente lo vas a poder lograr si haces la voluntad de Dios, si vives en la voluntad de Dios. Número 2, ¿qué nos enseña Jesús? Reconoció que por sí solo no lo lograría. Juan 5:30 dice, no puedo. Fíjate bien las palabras de Jesús, dice, no puedo, no dice quizás, tal vez, medio lo voy a hacer, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Obviamente se está refiriendo a la obra que le estaba encomendando el Señor, su Padre. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Esto se llama prudencia, y eso ya lo vimos en los principios y valores. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjense lo que dice el Señor: reconocer que no vas a lograrlo por ti mismo
Es un super paso hacia adelante para lograr tu meta, la meta de Dios, el propósito de Dios. Y cuando reconoces que no es por lo que tú haces, por tus méritos, por tu esfuerzo, por tu sabiduría, por tu inteligencia, por lo que tú sabes de Dios, entonces tienes humildad y reconoces, sin la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, yo no voy a lograr el propósito del que me envió. Y ese es el más importante. Eso es lo más importante, porque la prioridad número uno que tengo es hacer la voluntad del que me envió. Y lo segundo es que para hacer lo que Él me envió, lo que Él me ordenó hacer, el propósito por el cual estoy aquí en esta tierra, lo necesito a Él. Lo necesito todo el día, todos los días de mi vida. Mi esposa estuvo en una entrevista el viernes, Mujer y Café se llama esa sección, donde una pastora la entrevista, y de esto precisamente también hablaba mi esposa. Pueden ser cosas tan sencillas, pueden ser cosas que para ti dices, esto no es de grandes divinidades. Lo importante no es eso, lo importante es que tu corazón lo hagas consciente, lo habitúes, lo convenzas de que lo que tú vas a hacer para Dios, todo depende del actuar de Él, de la obra de Él. Toda tu vida depende de Él, en todo momento. En todo momento. Mientras más conectado estés a Dios, más vas a estar haciendo lo de Dios. Los pequeños detalles, esos pequeños detalles de la vida, generalmente son determinantes en los grandes detalles que logras. Los grandes detalles en la vida que logras, los logras porque tuviste atención a los pequeños detalles. ¿Qué pequeños detalles puede haber en tu vida? Desde que te levantas, ¿de verdad te levantas con un pensamiento hacia Dios? ¿De verdad te levantas con un deseo de amar a Dios? ¿De buscar a Dios para conocer a Dios? ¿De servirle a Dios desde temprano? Y cuando tú tienes ese entendimiento de la palabra, ves a tu esposa, a tus hijos, los bendices, los saludas, pero con el favor de Dios, no con lo que tú sabes, no con tu fuerza, sino con el amor de Dios. Y así caminas durante todo el día. Pequeños detalles están construyendo una gran vida. Y entonces te hace y te permite enfocarte en lo más importante de cada día. Y no que termines tus días a los 70, a los 80, a los 90 años y decir, ¿qué hice en la vida? Muchas personas llegan, es que hice tanto que no hice nada. Hice tantas cosas que no hice nada. Me olvidé del pequeño detalle de estar atendiendo a mi hija, escuchando a mi hija, besando a mi hija, abrazando a mi hija, teniendo un detallito con ella, un tiempo de calidad, que mi hija viera en mí la atención total de mi persona. 5 minutos, dejé de hacer cualquier cosa, todo lo dejé de hacer porque mi hija necesitaba de mí. Eso fue más importante, eso te lo da solamente Dios. Esa forma de pensar y de actuar solamente te la da Dios. El ser humano se pierde en tantísimas actividades, en tantísimas tareas. El diablo te tiene tan entretenido que no tienes tiempo para las cosas importantes que Dios te señala. Por eso, sin Él no lo vas a poder lograr. Solamente en Cristo lo vamos a poder lograr. Número 3, desarrolla el carácter del Padre. Él desarrolló el carácter del Padre. Y Hebreos 5, versículos 7 y 8 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, repito otra vez, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció. Estas crisis, o una crisis en tu matrimonio, o una crisis con tus hijos, o una crisis económica, o una crisis de trabajo, cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de problema más allá de lo que comúnmente tienes en la vida, saca a relucir el nivel de tu carácter. ¿Con qué carácter estás enfrentando esta pandemia? ¿Ya te desesperaste?
¿Ya mandaste todo a volar? ¿Ya tienes una mente derrotada? ¿Ya dices, esto ya no va a poderse lograr? ¿Esto ya no va a ser igual? ¿Esto ya se acabó? ¿Cuál es el carácter que tienes? Debemos de tener el carácter del Padre y aprender en el carácter del Padre como Él nos lo dice. Jesús aprendió en medio de padecimiento la obediencia. Eso se llama carácter. Eso se llama carácter. En medio de tus dificultades, de las más graves dificultades, ¿verdaderamente quieres obedecer a Dios? ¿Verdaderamente quieres obedecer a Dios? Es la pregunta. ¿Verdaderamente quieres obedecer a Dios en cuanto a abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposa, abrazar a tu esposo, perdonar, amar, no mentir, decir la verdad, trabajar, hacer las cosas esforzadamente, dejar de hablar del prójimo? ¿Se padece? Sí. ¿Cuál es el principal padecimiento? Estar abatiendo, comprimiendo, quitando, despojando nuestros deseos engañosos con los que batallamos de la carne. Eso es lo más difícil. Pero te templa y te hace un carácter firme, sobre todo para circunstancias muy difíciles, y el único carácter que sirve es el carácter de parte de Dios, que en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, nada más y nada menos, tuvo que aprender la obediencia. Estábamos hablando como Jesús hombre, y muchas veces a ti te cuesta obedecer. Sufres, tienes el padecer para obedecer, pero lo rechazas y prefieres desobedecer. ¿Has obedecido a Dios? ¿Has obedecido a las autoridades que Él ha permitido en esta tierra? ¿Obedeces a tus pastores? ¿Verdaderamente obedeces a tus pastores? ¿Obedeces a tus padres si es que todavía estás bajo el techo de tus padres? Tienes que hacerte estas preguntas el día de hoy, porque si quieres enfrentar este futuro y quieres ser entendido en los tiempos y ser entendido en la palabra, necesitas seguir este proceso que Jesús nos enseña. El poder desarrollar el carácter del Padre, el carácter que Jesús desarrolló, porque así lo demostró. Número 4, entendió y ejerció la sujeción. En Lucas 2, 51, 52, después de haber estado en el templo, de habérsele perdido 3 días a José y a María, dice que los padres, o sea, José y María lo encontraron. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Descendió con ellos. Había dado una demostración de que era un niño extraordinario, pero tenía unos padres en esta tierra. Y fíjate lo que hizo, ¿cuál fue su actitud? Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y cómo estaba? Estaba sujeto a ellos. En este caso, la sujeción siempre va a significar estar agarrado de alguien. Pero cuando estamos viendo el contexto de lo que nos relata aquí el Evangelio de Lucas, está dando a entender que Jesús era un niño, al estar sujeto a ellos, quiere decir, estoy bajo tu autoridad y me voy a sujetar a tu autoridad. ¿A cuánto les cuesta sujetarse a la autoridad? Aprende de Jesús. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué hizo posible que Jesús creciera en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres? Lo que vemos en el versículo 51, aprendió a estar y decidió estar sujeto a las autoridades que Dios el Padre le había puesto sobre esta tierra. Se sujetó a sus padres para obedecerlos. El ser humano batallamos mucho con la sujeción. Naturalmente no nos gusta sujetarnos.
ni a nuestros padres, ni a autoridades del gobierno, autoridades escolares, autoridades en la iglesia. No nos gusta sujetarnos, pero yo creo que lo mejor, la mejor forma de vida, el mejor estilo de vida, la mejor forma de entender la palabra de Dios y encontrar el bien es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Si Él se sujetó, entonces nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Lo siguiente que estamos aprendiendo el día de hoy, la oración. Es importante la oración y la vamos a ver en dos aspectos. La oración que Jesús nos enseña principalmente es en la intimidad, y aquí vemos Mateo 14:23, donde dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Estaba solo. Buscaba ese lugar privado para estar en comunión con el Padre. En tu vida de oración, tú tienes que escoger esos lugares, esos momentos, esos tiempos para estar a solas con el Padre, para ponerle toda tu atención al Padre, para ponerle toda tu atención a Dios y sobre todo escuchar a Dios. No solamente hablarle a Dios, sino escuchar a Dios. Y lo segundo referente a la oración de Jesús, lo encontramos también en Lucas 6, 12, 13. Los dos son pasajes con diferentes contextos. Y aquí en Lucas 6, 12, 13 nos dice: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, no dormido, sino orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La pregunta: ¿quién escogió a los apóstoles de Jesús? ¿Qué hizo Jesús toda la noche? Buscó la dirección del Padre, hacer la voluntad del Padre. Ya leímos que Él no buscaba hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y una de las maneras era no solamente estar en la intimidad, sino pasar el tiempo suficiente, tener la disposición, tener la atención y tener la fe en aquel que le iba a hablar esa noche, que era su Padre. Y fue su Padre quien indicó quiénes iban a ser sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, los que le iban a acompañar a Él. Pero lo hizo en la oración, teniendo intimidad y teniendo disposición, atención y fe. Eso es lo que tenemos que tener para ser entendidos de estos tiempos y de los tiempos que vienen. Cuando tenemos esta enseñanza de parte del Señor, y estamos entendiendo que en primer lugar, nuestra prioridad número 1 es verdaderamente hacer la voluntad de Dios, tenemos que poner en práctica dos cosas: humildad en nuestro corazón para proceder a la obediencia a Dios. Si yo no tengo humildad en mi corazón, yo no voy a obedecer ni a Dios ni a nadie. Yo tengo que tener humildad para poder recibir la palabra y obedecerla. Estoy siendo entendido. Estoy siendo entendido. Después, ¿qué nos enseñó el Señor? Nos enseñó que no va a ser en nuestras fuerzas, sino va a ser en la fuerza, en el poder, en la autoridad de Dios, en el mover de su Espíritu Santo, que es el único que sabe los pensamientos más profundos del Padre, la voluntad del Padre, y Él es el que nos lo da a conocer y nos da el poder y la gracia para poder llevar a cabo su propósito. Recuerda, amado, amada, nuestro enfoque principal es cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Después, desarrollar el carácter de Dios. Mira, yo conozco, he visto mucha gente con mucho potencial, con muchas cualidades, con muchas virtudes, pero su carácter no les ayuda. Porque a la buena de cambios, a la primera de cambios, a cualquier circunstancia adversa, todos se alejan, todo lo evitan, echan todo para atrás, se deprimen, se frustran y declaran derrota en sus vidas. Y ya no siguen adelante, siendo personas con grandes cualidades, con grandes talentos de parte de Dios. ¿Qué faltó? Carácter.
Y para formar carácter no va a ser en las mejores circunstancias. Mira, este es un tiempo glorioso, entiéndelo. Es un tiempo glorioso porque el Señor quiere formar su carácter en tu carácter, quitar tu carácter y fijar su carácter en medio de ti. Dime cuándo el Señor se ha hecho para atrás. Dime cuándo el Señor se ha declarado en derrota. Dime cuándo el Señor se decepcionó tanto de ti que ya no te bendice, que te dejó de dar aire, que te dejó de dar vida. Él sigue y sigue y sigue porque su expectativa no la cambia nadie sobre ti, porque Él te creó a ti. Y Él sabe que si tú le crees a Él, si tú tienes esa humildad y para obedecerle, estarás haciendo su voluntad. Pero también necesitarás algo bien importante, su carácter. Y vas a necesitar hacer las cosas, pero en la voluntad y en el poder de Él, no en lo tuyo. Y después entender la sujeción a Dios. La sujeción a Dios es sujetarte a todo el orden que también establece aquí en la tierra. A todo el orden que Él establece aquí en la tierra, llámese autoridades de gobierno, autoridades en las escuelas, autoridades en el trabajo, autoridades en la iglesia. Estar sujeto a ellos significa estar sujeto, pero estar atento a todas las instrucciones, a todas las órdenes que se te dan y poderlas cumplir. No lo vas a hacer para el hombre, lo vas a hacer para Dios, amando a tu prójimo como a ti mismo. Y la oración tiene que tener dos componentes. La intimidad por un lado y dentro de esa intimidad tener la disposición, la atención y la fe. Cuando tú estás llevando a cabo esto, entonces entiende lo que Pablo le diría a la iglesia de Éfeso en Efesios 5, 15, 17. Dice la Escritura, mirad, observa, observa. No vayas deprisa, detente, observa. Fíjate bien, con diligencia, cómo andas. O sea, con prestancia. No en un minuto, rápido. No, yo ando bien. No la clásica contestación. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás haciendo las cosas? Bien. ¿Cómo está tu familia? Bien. ¿Tus negocios? Bien. ¿Todo bien? No. Detente. Detente. ¿De verdad estás con diligencia viendo cómo andas? ¿O andas todo alocado? ¿Andas todo apresurado? ¿Andas con la crisis encima? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, aferrándote a hacer las cosas como siempre las has hecho y no querer cambiar. El cambio te va a comer. Los cambios son necesarios. Tú quieres mejorar, necesitas cambiar. Tú quieres enfrentar y superar esta crisis, necesitas cambiar. Y a menos que cambies, tú vas a tener mejores logros en la vida de parte de Dios. Así que deja la necedad y sé sabio. Versículo 16 dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo en estos días? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿En qué? ¿En demasiadas actividades? Eso se llama estar entretenido. Y la idea es que estés entrenado en la palabra de Dios. Deja tantas actividades que no son las más importantes. Deja los afanes de este mundo. Ya escuchaste acerca de ello, porque ello te interrumpe, te impide recibir bien la semilla, la palabra de Dios, para que haga raíz y empiece a dar fruto. Escuche y sé entendido en la palabra de Dios. Y el versículo 17 dice, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y empezamos por esa pregunta. ¿Verdaderamente sabes cuál es la voluntad del Señor en estos días, para estos tiempos y para los tiempos que están por venir? ¿Realmente estás siendo un entendido en la palabra? Entonces quiere decir que has recorrido esta enseñanza que Jesús nos ha dado el día de hoy. Eres una persona humilde que obedece, que se sujeta a Dios, que depende de Dios, que tiene el carácter de Dios, que ora en intimidad, que tiene disposición, que tiene atención y tiene fe cada vez que va delante del Señor y está haciendo con diligencia cada una de las cosas de sus días, cada una de las cosas de sus vidas en cada día, y entonces está entendiendo los tiempos y los tiempos que están por venir. Excelente. Si estás fallando en algo, si algo no está bien acomodado, si algo no está sucediendo en tu vida,
Hoy es el día para que hagas ese cambio. Hoy es el día para que reconozcas delante de Dios: Señor, yo no te tengo como prioridad, no estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo mi voluntad, de acuerdo a lo que yo he creído, de acuerdo a mis estrategias, de acuerdo a mis planes, pero no he pedido o no he estado delante de ti. Si son los de Dios, adelante, hazlos, y hazlo con todo fervor y con toda pasión y con todo esfuerzo. Pero si no, detente un poco y ten la disposición al cambio, ten la disposición a que Dios te cambie, no que el mundo te cambie, sino que Dios te cambie. Y entonces, como dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjate la pregunta que hacía Santiago hace 2000 años. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si tú eres sabio y entendido, dice, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre, con docilidad, sin aspavientos, sin salir siquiera en el Face con Photoshop. Solamente muestra por tu buena conducta que verdaderamente eres un hombre o una mujer que está bajo la voluntad de Dios, que está haciendo todo de acuerdo al poder y la autoridad de Dios, que está sujeto a Dios. Que lo que tú recibiste en la intimidad, eso es lo que muestras en tu diario vivir. Lo que tú vives en la intimidad con Dios es lo que tú representas en el día a día. ¿Te estás dando cuenta de lo que digo? De acuerdo a la intimidad que tú tienes con Dios, es lo que tú eres en la vida. ¿Eres íntegro o íntegra? ¿Eres honesto? ¿Dices la verdad siempre? ¿Trabajas? ¿Difamas? ¿Chismeas? ¿O alientas, animas, levantas la vida de alguien? ¿Estás ocupado en la obra de Dios? ¿Cómo es tu vida? Porque esto es lo que va a determinar tu futuro, no las circunstancias. Yo espero que me estés entendiendo. Esto es lo que va a determinar lo que va a pasar en tu vida, porque sabes que lo vas a hacer de parte de Dios, no de parte del mundo. Si está en sentido invertido, hay que cambiarlo. Si estás dependiendo y haciendo de acuerdo a las exigencias, a la crisis, a la pandemia, a todas estas cosas, te estás formando al cambio del mundo, a la nueva normalidad del mundo. Dentro de estos temas te voy a hablar acerca de la nueva normalidad, pero en Cristo Jesús. Pero eso será más adelante. Hoy tú tienes que meditar sobre lo que Dios te quiere hablar. Cuando tú estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo te avisa, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te dice cuál es su voluntad. Y por eso desde el año pasado el Señor nos habló a Unidad Cristiana Adonai. Y yo he predicado y he estado tocando este tema desde enero a la fecha. Todo es mejor en familia. Dios nos volteó todas las actividades que teníamos por fuera de casa, por fuera de la familia, y nos volvió a enfocar a lo más importante, que es la familia. Dios nos avisó, Dios nos dijo, así quiero que se preparen, para que cuando vengan los cambios estén listos. Y para que vengan los cambios, de los cambios que ya sucedieron, estén más que listos. Así que no pierdas la visión de Dios, no pierdas la visión que tu pastor, que tu pastora te estamos dando como iglesia, y a quien nos esté escuchando también fuera de esta iglesia. Esto es una visión para todos. Todo es mejor en familia, y por eso nos dio a conocer qué es lo que debíamos hacer. Principios y valores firmes que nos ayuden a decidir cada decisión que tomamos en familia. Eso fortalece el núcleo familiar. Los matrimonios tienen que estar sólidos, firmes en la palabra de Dios, siguiendo los consejos y la guía de Dios para que afirmen esa familia. Los padres y los hijos que estén edificando esas piedras vivas que constituyen la casa, la verdadera casa en ese hogar, que son los que edifican, padres e hijos. Y por otro lado, el liderazgo por parte del Espíritu Santo para guiar a las buenas decisiones a toda la familia. Todo esto guiado bajo la cobertura, bajo el poder y bajo la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos haciendo, y eso te lo compartimos a ti que me estás escuchando, si no eres de Unidad Cristiana Adonai, pero eres de la iglesia en Cristo Jesús, y eso es lo importante. Toma la visión de Dios. Toma la visión de Dios, porque ¿sabes qué? Mira, si formas una familia sólida,
en principios y valores de Dios, entonces vas a formar una sociedad justa. ¿Cómo está la sociedad? Está desprovista de principios y valores de Dios. Está falta o carente de principios y valores de Dios. Hogares cristianos que se olvidaron de lo que era la familia, inclusive. Hogares cristianos y no cristianos que se han olvidado de principios de parte de Dios. Y eso es importante que tú lo tomes. Esta es la voz de Dios, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que a mí me está guiando a guiar a una iglesia y a guiar a cuando esté convencido de esta visión. Y podemos estar nosotros en esa visión de parte del Señor. Y eso es lo que nos ha estado preparando día con día durante todos estos meses para fortalecer los lazos familiares, para amarnos como nunca nos habíamos amado, para reunirnos a comer como nunca nos habíamos reunido a comer, para platicar como nunca habíamos platicado, para hacer proyectos de vida como nunca los habíamos hecho. Eso es seguir la voluntad de Dios. Eso es estar preparados para el futuro del futuro. Eso es estar preparado para los cambios de los cambios que ya se van a acontecer. No de lo que te dice el mundo, sino de lo que te dice Dios. Pero para eso yo espero que estés tomando nota o vuelvas a escuchar esta predicación. Esta predicación es importante, fundamental para que podamos entender lo que sigue más adelante. Podamos ver lo que el domingo que entra nos está hablando Dios acerca de su expectativa sobre nosotros y cómo manejar la expectativa que nosotros tenemos de los demás. El poder entender la expectativa que tenemos de nuestra familia. Todo eso viene de parte de Dios, y yo con todo mi amor y con todo el deseo de que tu vida sea levantada en el nombre de Cristo Jesús, puedas enfrentar los cambios de los cambios, puedes enfrentar un futuro incierto para la humanidad, pero con certeza para el que está en Cristo, creyéndole al Señor, y puedas ser esa luz y esa sal para el mundo, que puedas levantar esa familia que alumbre a toda la cuadra, a toda la colonia, a toda la ciudad, y puedas estar diciendo: Señor, aquí hay más almas que en donde se ha establecido tu reino, porque estamos siguiendo y haciendo tu voluntad. De tal manera que espero que Dios te bendiga con esta palabra. Que espero que tú estés bendiciendo ahí en tu casa, si estás ahí en tu casa y estás escuchando este bendito mensaje. Y que lo estés tomando en tu corazón con toda fe, con toda disposición. Y que sirva no solamente para bendecir tu vida, sino para bendecir a todos los que te rodean, a tu familia en primer lugar. De verdad, con todo mi corazón te digo: Dios te bendiga en tu familia, Dios te bendiga en tu casa, Dios te bendiga en tu hogar, Dios te bendiga en todo lo que Dios quiera hacer el Señor en tu familia. Porque lo que va a hacer el Señor en tu familia es algo grandioso, es algo poderoso, es algo que te va, más adelante lo vas a acabar, tal vez acabar de comprender y entender el tesoro que Dios nos está dando con esta enseñanza, de retomar las cosas en el orden de Él para el futuro que se avecina. Para el futuro que se avecina. No es nada cómodo, no es nada fácil, pero tenemos la palabra más segura, la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Así que tómala para tu vida, tómala en tu corazón. Y yo te pido que me permitas orar por ti hasta tu hogar, que me permitas orar por tu hogar, que me permitas orar porque Dios siembre esta semilla en lo más profundo de tu corazón, y que crezca y que dé fruto que permanezca al 100, al 60 y al 30 por uno. Padre, te doy gracias, Señor, por cada bendición, por cada palabra que nos has regalado el día de hoy. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias y toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Deseamos con todo nuestro corazón, mi Dios, ser esos hijos que verdaderamente hagamos tu voluntad, que tengamos la humildad necesaria, que reconozcamos que sin ti nada podemos hacer, que estemos sujetos a tu autoridad, que estemos sujetos, Señor, a todo lo que tú nos indiques de acuerdo a tu voluntad, que podamos apartar tiempos de intimidad y tiempos para tener la disposición, la fe y la atención en tu palabra y poder escucharla, Señor, y recibirla en nuestro corazón, para que eso, Señor, nos haga entendidos en tu palabra, donde hallaremos el seguro bien para nosotros, y además nos estará permitiendo estar confiando cada vez más en ti, y seremos bienaventurados porque estaremos nosotros haciendo realidad toda esa palabra,
toda esa semilla que siembras día con día, cuando te buscamos desde temprano hasta que anochece, cuando te tenemos presente todo el tiempo, en el tiempo de nuestras vidas. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada familia, cada matrimonio, a los hijos. Bendice sus negocios, sus empresas, sus trabajos, todos lo que estén haciendo, sus escuelas, sus pasos, Señor. Bendícelos, pero que recuerden que sobre todas las cosas debe estar en primer lugar tu voluntad, hacer tu voluntad, hacer todo lo que sea de tu parte para que terminen el propósito por el cual fueron enviados a esta tierra. Señor, bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, de verdad. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares con este hermoso mensaje. El próximo domingo seguiremos hablando de ello, pero con otro tema. Y por lo pronto yo les quiero invitar el día de mañana. Mire, el día de mañana vamos a tocar otro principio y valor de Dios. Y vamos a hablar sobre la generosidad. Ahí en pantalla tú puedes ver los datos, puedes ver a qué horas, es a las 6 de la tarde. Todo es en la plataforma Zoom, es gratuito, es para todos los que quieran conectarse. Y con mucho gusto, si tienes alguna duda o quieres preguntarnos a través de la página de Unidad Cristiana Donay, estoy para servirte. Soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez, mi esposa es María Teresa Ortega de Ocaña y estamos con todo el deseo de Dios de poder bendecir tus vidas. Que Dios te bendiga, ten un excelente domingo ahí en familia, porque todo es mejor en familia.